A ver, imaginemos esto. Entramos a un museo inmenso, lleno de la historia de una civilización entera. Pero justo al entrar, en la primera sala, el curador nos detiene y dice: un momento, antes de que sigan, necesito que sepan que no les voy a mostrar todo. Uf, qué fuerte. Sí, y añade: he seleccionado solo las piezas que creo que les cambiarán la vida. Es una declaración súper audaz, ¿no es cierto? Totalmente. En cualquier otro contexto, uno pensaría, bueno, este curador admite su propio sesgo desde el vamos. Exacto. Pues algo muy parecido ocurre justo al inicio del Libro de Mormón. Pero es que ahí, esa confesión es precisamente la clave de todo. No es un defecto, es el diseño. Justo eso iba. Es como si nos dieran el manual de instrucciones antes de empezar a leer. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un capítulo increíblemente corto, pero que según las fuentes que tenemos, es fundamental. Un Nefi capítulo 6. Los textos que lo analizan, bajo el título Propósito y criterio del Libro de Mormón, lo describen como una de las claves para entender toda la obra. Y es que es un momento casi metanarrativo, ¿no? El autor, Nefi, se sale del relato para hablar del relato mismo. Sí, totalmente. Es algo muy moderno para un texto tan antiguo. Esa es la misión de hoy. Queremos descifrar por qué existe este capítulo, qué criterio de selección revela y, bueno, cómo establece las reglas del juego para cualquiera que se acerque a este texto. Vamos a desmenuzarlo. Es que es una parada obligatoria, porque no es nada común que un autor antiguo interrumpa su propia narrativa de una forma tan explícita para explicar su método. No para nada. Es una pausa deliberada que nos obliga a preguntarnos qué es tan importante que no podía esperar a ser contado. Justo eso, la narración de la familia de Lehi. O sea, venía avanzando, están en el desierto, hay drama familiar, conflictos. Sí, la acción está en marcha. Y de repente, freno de mano. El autor, como decías, básicamente toma el micrófono y nos habla directamente sobre el porqué de su registro. Rompe la cuarta pared totalmente. Como lector se siente así. ¿Y qué nos dice la fuente sobre la naturaleza de esta interrupción? La fuente destaca que esa interrupción es crucial. Y esa es la palabra clave. No es un simple comentario al margen, ¿eh? Ok. Este pequeño capítulo tiene un trabajo muy específico. Separar este registro de lo que sería una simple crónica histórica o un diario de viaje. El autor está estableciendo, desde el principio, que su obra tiene un filtro. Un filtro. Me gusta esa palabra. Es como si nos dijera: miren, estoy grabando esto, pero voy a usar un lente muy particular para que vean solo ciertas cosas y con un color específico. Precisamente, no es una cámara objetiva. Claro. Y ese lente o ese filtro es lo que justifica la pausa. Antes de seguir con la historia de su familia, de sus luchas, necesita que el lector entienda las reglas. Necesita decir: esto no es un recuento exhaustivo de todo lo que nos pasó. Entiendo. Y esta idea nos lleva directamente al concepto central que la fuente resalta: la existencia de dos tipos de registros paralelos. Aquí es donde la cosa se pone un poco técnica, pero es el corazón del asunto, me parece. Sí, pero es fundamental. La fuente habla de una distinción clave: las planchas menores versus las planchas mayores. Para quien no esté familiarizado puede sonar a jerga, pero entender esto lo cambia todo. Totalmente. Y no es tan complicado como suena. ¿De verdad? Según el análisis de la fuente, 1 Nefi 6 nos informa que el registro que estamos leyendo en ese momento, que viene de las planchas menores, se enfoca explícitamente en asuntos espirituales. El autor es muy claro al respecto. La fuente lo cita como una relación del ministerio del pueblo. O sea, todo lo que no sea ministerio, enseñanza religiosa, revelación, queda fuera. En este registro, sí, exacto. En contraste, el texto nos dice que existían otras planchas, las mayores, que sí contenían la historia secular. Ah, ok. Ahí es donde se supone que se registraban los reinados de los reyes, las guerras, las contiendas, la política, la economía. Todo lo que hoy llamaríamos la historia civil de un pueblo. Justo. ¿Ah? Entonces, ¿no es que la historia secular no existiera o no fuera importante para ellos? No, para nada. Simplemente estaba, digamos, archivada en otro lugar. Eso mismo. Lo que tenemos en nuestras manos al leer esta parte del Libro de Mormón es una selección deliberada.
Es como si de toda una biblioteca nacional alguien hubiera escogido solo los libros de teología para la posteridad. Es una analogía muy, muy acertada. Lo que tenemos es el registro religioso, deliberadamente separado del civil. Entiendo. No es que al autor se le olvidara escribir sobre las guerras, es que eligió activamente no hacerlo en este juego de planchas. Una decisión editorial consciente. Totalmente. Lo que nos lleva a la pregunta obvia, ¿por qué? Si tienes la historia completa, ¿por qué dejar a la posteridad solo la parte espiritual? Claro. ¿Qué te motivaría a dejar fuera la historia grande, la de los reyes y las batallas? Y esa es la pregunta del millón. Es la que este capítulo se propone responder. Si el criterio es espiritual, ¿cuál es el objetivo final? ¿Para qué registrar solo estas cosas? Y lo fascinante aquí, y la fuente lo subraya con mucha insistencia, es que el autor no deja lugar a dudas. No hay que interpretarlo ni deducirlo. Lo dice con todas sus letras. Lo declara abiertamente. Y es una declaración de intenciones increíblemente directa. La fuente es muy clara en este punto. Cita directamente del texto, de 1 Nefi 6, versículo 4. La intención es persuadir a los hombres a venir al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, y sean salvos. Y ya está. Fin de la cita. No hay mucha ambigüedad ahí, ¿verdad? Ninguna. Esa frase es la tesis de todo el libro. Nos dice que la función principal de este texto no es informar, sino persuadir. Persuadir. Su fin último es mesiánico y soteriológico, o sea, centrado en un Mesías y en la salvación. Claro. Cada historia que leemos, cada sermón, cada profecía que viene después de este capítulo, debe ser leída a través de este lente. Es como si nos dieran la tesis de un ensayo en el primer párrafo. Justo. El autor nos dice, todo lo que voy a escribir a continuación está diseñado para probar este punto, que deben venir a Dios y ser salvos. Exacto. Eso cambia por completo la experiencia de lectura. Absolutamente. Ya no es una lectura pasiva de absorber datos. ¿No? Se convierte en una búsqueda activa de ese propósito en cada página. Convierte al lector en un participante del argumento del autor. Me gusta eso. El autor te dice su objetivo y, a partir de ahí, el lector evalúa si cada sección cumple o no con esa promesa. Es casi un contrato de lectura. Cambia. Por ejemplo, la historia de cuando Nefi rompe su arco de acero en el desierto. Un ejemplo perfecto. ¡Perfecto! Si leemos esa historia sin la clave de 1 Nefi 6, ¿qué tenemos? Pues, ¿Es una historia de supervivencia? ¿Un relato sobre una crisis de liderazgo? ¿Sobre ingenio técnico? claro, el arco se rompe, todos entran en pánico, Lamán y Lemuel se quejan como siempre, Hasta su padre Lacey se queja. incluso su padre, sí. Nefi tiene que tomar el control, construye un nuevo arco, pide guía divina y salva el día. Es casi una historia de aventuras. Exacto. El héroe supera la adversidad. El foco está en el evento físico, el arco roto y el hambre. Sí, Pero ahora apliquemos la clave. Si el propósito de incluir esa historia es persuadir a los hombres a venir a Dios y ser salvos, ¿cuál se vuelve el verdadero centro de la narración? pues ya no es el arco. Para nada. El foco se traslada a las reacciones de las personas. La queja contra la fe. Precisamente. El arco roto no es más que el catalizador. El evento central ya no es la construcción de un nuevo arco, Sino, sino el momento en que Nefi, en medio de la crisis y viendo a su propio padre flaquear, humildemente le pregunta al profeta, ¿a dónde debo ir para obtener comida? claro. La historia se transforma. Ya no es sobre supervivencia, es sobre cómo actuar ante la adversidad. Es una lección. Es una lección sobre humildad, sobre buscar la guía divina incluso cuando los líderes terrenales dudan, y sobre la fe activa en contraposición a la queja. Visto así, la historia no es sobre el arco en absoluto. ¿No lo es? El arco es solo el MacGuffin, el objeto que mueve la trama. La verdadera historia es un argumento teológico sobre la fe. Exacto. Los detalles históricos, si el arco era de acero, dónde estaban, se vuelven secundarios. Se vuelven secundarios frente al mensaje persuasivo. Y eso es lo que 1 Nefi 6 nos invita a hacer con cada historia. Entendido. Nos pide que busquemos la lección de salvación que se esconde dentro de la narrativa. El autor seleccionó la anécdota del arco entre quizás cientos de otros eventos porque ilustraba a la perfección su punto teológico. Esto es fundamental.
Entonces, ¿qué significa todo esto para alguien que se acerca al Libro de Mormón hoy en día? La fuente lo llama, y me encanta la frase, una de las claves de lectura de toda la obra. Sí, ¿cómo funciona esa clave en la práctica? Más allá del ejemplo del arco. Significa, en primer lugar, que el lector está siendo advertido. Sí, advertido de que no encontrará una historia exhaustiva. Encontrará una selección curada. Si una persona abre el libro buscando una crónica completa de la civilización nefita con detalles sobre su comercio, su política, Se va a frustrar, se sentirá muy frustrada. Va a encontrar vacíos enormes. porque el autor ya nos avisó que esa no era su intención. Es como ir a una galería de arte sacro, esperando encontrar paisajes. ¡Qué buena analogía! La frustración no es culpa de la galería, sino de una expectativa equivocada. Exacto. Pero si esa misma persona entiende, gracias a este capítulo, que está leyendo un argumento teológico, un caso construido pieza por pieza para llevar a una conclusión sobre la salvación, Ajá. entonces la estructura y el contenido del libro cobran mucho más sentido. Los sermones largos, las profecías repetidas, todo encaja en su lugar. De repente, lo que podría parecer una narración desequilibrada o con lagunas, Se revela como intencional. se revela como una estructura intencional. No es un error, es una elección editorial. Es el diseño. Y esto nos lleva a una pregunta interesante para cualquier lector, no solo de este texto, ¿eh? A ver, ¿Cómo cambia nuestra percepción de un texto cuando el autor nos confiesa su agenda persuasiva desde el inicio? es una gran pregunta. Por un lado, me imagino que podría generar escepticismo. Claro. La reacción natural podría ser, o sea que me estás tratando de convencer de algo, todo lo que digas está sesgado. Cierto, podría poner al lector en guardia, pero la fuente sugiere otra perspectiva. No aumenta la transparencia del autor. No está ocultando su propósito ni pretendiendo una objetividad que no existe. Está diciendo, este es mi punto de vista, este es mi objetivo, y esta es la evidencia que he seleccionado para apoyarlo. Lo cual, pensándolo bien, es una forma de honestidad intelectual bastante rara. Mucho. En lugar de presentar su persuasión disfrazada de historia objetiva, la pone sobre la mesa. Es casi como un debate. Exacto. El autor presenta su caso y el lector es el jurado. Pero antes de empezar, el abogado le dice al jurado exactamente lo que intentará probar. Buena forma de verlo. Y eso empodera al lector. Le da las herramientas para juzgar el texto en sus propios términos. La clave que ofrece un Nefi 6 no solo abre la puerta al significado del libro, No. sino que también le entrega al lector el criterio con el cual medirlo. Permite preguntar constantemente, ¿me está convenciendo? ¿Está este capítulo logrando el objetivo que el autor se propuso? Bueno, hagamos un recuento. Este pequeño capítulo, 1 Nefi 6, que se puede leer en menos de un minuto, Sí. funciona como el manifiesto del autor. Es la declaración de principios de todo el proyecto. Es el mapa conceptual, la leyenda del mapa que te entregan antes de entrar al territorio. Primero, establece que el enfoque es espiritual, no secular. Nos dice qué tipo de información vamos a recibir. Correcto. Segundo, declara que el objetivo principal no es contar historia por contarla, sino persuadir a la gente para que busque la salvación. Nos dice el para qué del libro. Y tercero, como consecuencia de los dos primeros puntos, nos advierte que todo lo que leemos ha pasado por ese filtro. Es una selección curada, no un volcado de datos brutos. Nos dice el cómo se construyó el registro. En un mundo saturado de información, donde a menudo no sabemos la intención detrás de lo que leemos, Exacto. tener un autor de un texto antiguo que te dice con total franqueza por qué escribió algo y qué es lo que quiere que te lleves, es, como mínimo, una guía muy clara. Es una forma de transparencia que invita a una lectura más profunda, más crítica en el buen sentido de la palabra. Claro, Te obliga a comprometerte con el texto en un nivel diferente. No solo como un receptor de hechos, sino como un interlocutor en un diálogo sobre la fe. y esto nos deja con una idea para reflexionar, me parece. A ver, Si un texto antiguo declara abiertamente que su propósito es seleccionar hechos para construir un argumento de fe, ¿dónde traza la línea un lector moderno? Entre la historia y la teología. qué buena pregunta. Porque no son necesariamente excluyentes, pero el texto nos fuerza a ser conscientes de su interacción. Exacto. Y si llevamos esto a un plano más personal, nos deja con una pregunta. Si tuviéramos que contar la historia de nuestra propia vida, con un propósito persuasivo en mente, para convencer a alguien de una verdad que consideramos fundamental, ¿qué eventos seleccionaríamos y cuáles omitiríamos?
¿Qué momentos, grandes o pequeños, conformarían nuestras planchas menores para transmitir el mensaje más importante de nuestra existencia?